Seguimos con nuestro tema, Oseas, la iglesia, los últimos tiempos y qué pasaba con Israel, las 10 tribus en esos tiempos. Habíamos leído y habíamos dejado en el capítulo 2, habíamos dejado hasta el versículo 14. Vamos a leer, aquí dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de la subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo dice Adonai, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Qué interesante, miren lo que dice aquí. Dice, después de todo lo que había pasado, de que la mujer había sido infiel, había tenido hijos, estamos hablando de que esta mujer es la semejanza o es la tipificación de lo que es Israel. Israel es, hablamos de que son las 10 tribus que se fueron al norte. Las 2 tribus que se quedaron es lo que llamamos ahora Judá, y las 10 tribus que se fueron al norte es la que llevamos Israel. Esos son los 2 varas o los 2 palos que se van a unir al final como uno solo. Pero por el momento están Judá, ¿quién es Judá? Judá es lo que nosotros ahora llamamos en estos tiempos el pueblo judío. Ellos siempre han tenido la Torá, también han hecho sus cosas malas, también han tenido su pecado. En los mismos tiempos de Yeshua, ellos pusieron la imagen de un águila a la entrada del templo. De hecho, el mismo Yeshua tuvo que llegar al templo y tumbar cosas porque habían convertido el templo como si fuera un mercado. O sea, pero pese a que Judá ha cometido todos estos pecados que sabemos que han cometido, ellos han tenido algo a su favor, y es que ellos jamás se han apartado de la Torá. Le han agregado en el mismo tiempo de Yeshua, él lo dijo, de que habían agregado más cargas al pueblo con leyes que ellos habían puesto en ese tiempo. Sobre todo había mucha Torá, lo que era la Torá, la hablada. Entonces había muchas leyes que no estaban en lo escrito, pero que eran leyes que habían puesto los escribas, leyes de hombres que ellos habían puesto, y eran más carga inclusive que las que ellos a veces ni ellos mismos podían soportar. Entonces, pero el pueblo de Judá, el pueblo se quedó, el pueblo ha guardado la Torá hasta el día de hoy. Ellos han pasado por el holocausto, ellos fueron echados también de la tierra por un castigo. Ese castigo se cumplió hasta el año 1948, cuando por fin el pueblo pudo volver. Y de hecho en esta semana estuvimos celebrando precisamente un aniversario más del tiempo en que volvió ya por fin el pueblo de Israel a la tierra, o la tribu de Judá, o Judá a la tierra. Pero, ¿qué pasa con las otras 10 tribus? Las otras 10 tribus que se fueron al norte, las que nosotros llamamos que es Israel. Ellas también tienen un castigo. Ellas también fueron esparcidas a través del mundo. Ellas fueron las que se mezclaron con las naciones. Ellas fueron las que se volvieron idólatras. Ellas son las que semejan a Gomer. Ellas son las adúlteras. Y para ellas también el castigo ha terminado, y se comenzó ya el llamado a ellas, o ese castigo comenzó ya a quitarse de ellas, por decirlo de alguna manera, desde el momento en que ellas comenzaron a escuchar la voz del amado, porque Él prometió que Él las iba a traer de los 4 confines del mundo y las iba a traer nuevamente a la tierra. Esas 10 tribus que están esparcidas a través del mundo, son muchos de los que hoy están entre las naciones y están escuchando ese llamado. Vamos a mirar otro poquito más aquí. Él dice, ¿verdad?, que Él las
la atraerá y él la llevará al desierto y le hablará a su corazón. No estamos escuchando ese hablar a nuestros corazones. Él nos está hablando, él nos está trayendo. Yo creo que por eso estás tú escuchando este mensaje. Por eso yo estoy aquí leyendo esta palabra. Antes yo no la veía, pero esta ceguera o este castigo se ha quitado y ahora estamos nosotros escuchando y estamos viniendo. O sea, que esto que dice aquí se está cumpliendo. Dice, y ya no me llamarás más Baalí. Baal es Señor. O sea, ya no le llamaremos más Señor. Ahora le vamos a llamar Ishi, esposo. Nosotros normalmente, y no es malo, nosotros le llamamos el Señor no, el Señor. Y no es malo llamar el Señor. Pero fíjate que dice la palabra que ya no le vamos a llamar ni siquiera Señor. Porque también es cierto que muchos pueblos paganos le llaman a sus dioses Señor. Él dice que luego le vamos a llamar es Ishi, o sea, esposo. ¿Dónde lo dice? Oseas 2:16. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Qué bendición. O sea, Él nos va a quitar de nuestros labios todos esos nombres de todos esos Baales. Habíamos dicho en el video anterior que eran los Baales. Baal es toda la representación de lo que nosotros adoramos como si fuesen Señor o Dios, pero que no son. Esos son los Baales. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Esta es la promesa que viene para nosotros en el futuro, cuando vivan los, como dice la palabra, las bestias del campo, las aves de los cielos, las serpientes de la tierra, ya van a vivir el uno con el otro en paz. Y te desposaré conmigo para siempre. O sea, estas son las bodas del Cordero de las cuales habla el libro de Revelación o de Apocalipsis. Nosotros vamos a tener una boda, la boda que se iba a dar allá en el Sinaí y que no se dio. Nosotros vamos a tener esa boda. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Adonai. Lo vamos a conocer porque ahora decimos que lo conocemos, pero solamente de oída, realmente no lo conocemos. Nosotros cuando comenzamos a conocerle a través de su Torah, a través de su palabra, es cuando nosotros en realidad lo conocemos. En aquel tiempo responderé, dice Yud Het Vahe, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido, sí, respuestas del Señor, pero no 100%? Hay muchas de nuestras oraciones que se quedan sin responder y nosotros nos preguntamos por qué. Tantas promesas. Yo veo mucho en las redes sociales, muchas personas que colocamos, oh Señor, lo que tú prometiste lo vas a cumplir, porque tú me lo prometiste, yo sé que tú lo vas a hacer y lo hacen o lo hacemos con una fe, pero y nos quedamos a veces esperando esas respuestas y esas respuestas nunca llegan. Pero el caso es que estas respuestas no llegan porque nosotros en realidad todavía estamos en idolatría, todavía estamos celebrando las fiestas que no son las bíblicas, sino las fiestas que nos dio Roma. Todavía estamos apartados de lo que es la palabra, de lo que son los mandamientos, de lo que el Señor quiere para con nosotros. O sea, Él quiere ser nuestro esposo, pero nosotros somos rebeldes y por eso en realidad no recibimos todo lo que pedimos. Y la tierra responderá el trigo al vino y al aceite y responderán a Jezreel. O sea, que Él nos promete que va a haber abundancia, que ya no va a haber como hasta ahora la escasez. Al contrario, dice, la tierra responderá al trigo. Y me dijo otra vez Adonai, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aquella, aunque adúltera, como el amor de Adonai para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Las tortas de pasas eran tortas que hacían en aquellos tiempos a la diosa Astarte. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Estamos precisamente en esta semana en la cuenta del homer. Él dice que él la compró con un homer.
Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Ahora mismo eso es lo que estamos viviendo. Nosotros no tenemos templo, nosotros no tenemos rey. El rey David fue el último de los reyes, bueno, no fue el último de los reyes, pero se nos prometió que íbamos a tener nuevamente rey como el rey David. No tenemos príncipe, no tenemos sacrificio, no tenemos estatua, no tenemos efod, no tenemos nada. No hay templo. Ahora mismo, aun cuando el pueblo volvió en el año 1948, todavía nosotros no tenemos el templo, porque ahora mismo quienes están a cargo del templo ya sabemos que no somos nosotros, es el pueblo. Decimos que es el pueblo palestino o las autoridades palestinas, pero realmente sabemos también que es la misma Iglesia Católica que está detrás de todo. O sea, no tenemos el pueblo judío no tiene el pueblo, no tiene el templo, perdón. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Adonai su Dios y a David su rey, y temerán a Adonai y a su bondad en el fin de los días. Estamos en el fin de los días, estamos buscando, ahora mismo estamos buscando al Señor. Oíd palabra de Adonai, hijos de Israel, porque Adonai contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves de los cielos y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como el que resiste al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Hay algo más parecido a esto, a lo que estamos viviendo en los últimos tiempos? No creo. Dice que hay robo, hay asesinato, hay mentira, hay engaño. Eso es lo que estamos viviendo. Si encendemos la televisión, lo que vemos es violencia, engaño, mentira. Lo que dicen los medios de comunicación nos dicen una cosa y realmente lo que está sucediendo es otra. ¿Por qué? Porque a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. En muchos países se está permitiendo la ley del aborto, supuestamente para defender un derecho de la mujer, pero eso es un asesinato. Desafortunadamente es un asesinato, porque siempre había una ley para salvar la vida de la madre en un momento de urgencia. Esa ley siempre existió, pero una ley como las que queremos imponer ahora, que es que a un bebé recién nacido se le puede quitar la vida, porque ya llegamos a ese punto, a que después de nacido se le puede quitar la vida, pero también antes de nacer ya es un ser viviente, ya tiene un corazón que late, ya es una vida, ni siquiera tiene la misma sangre de la madre, tiene su mismo sistema independiente de la madre, pero aún así tenemos derecho a quitarle la vida porque la ley lo ha permitido. Y no solamente eso, sino que se le quita la vida y se venden los órganos. O sea, hay alguien que está haciendo dinero con la industria del aborto. Es una cosa impresionante. Ahora, eso por un lado, pero por el otro lado, las drogas. Vamos por las calles y vemos que ahora la drogadicción es completamente legal. En ciertos países, no en todos los países, pero en ciertos países la drogadicción es legal y se disfraza detrás o el derecho de cada quien expresarse como quiera, o si no, se disfraza detrás de que es saludable o es para mejorar la condición de alguien. Pero mentiras, nosotros no somos tontos, nosotros sabemos que en realidad no se está haciendo con ninguno de esas altruistas, ideas altruistas. Realmente se está haciendo porque la gente se quiere drogar y después de drogarse vienen
los robos, el abuso, la violencia, tantas cosas, porque cuando una persona está bajo sustancias psicotrópicas, las personas pierden el control de sí mismos. Entonces, esto es exactamente lo que nosotros estamos viviendo ahora, pero todo esto es consecuencia del pecado que comenzó desde el mismo momento en que el pueblo se alejó de el mismo Señor. Nos apartamos de sus leyes, nos apartamos de la Torá, nos fuimos detrás de los Baales. Sacerdotes, oíd y eso, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida en Tabor. Les había dicho en el video anterior cuál era el problema de Mizpa o de Tabor. Era que se habían colocado como unas torres donde habían vigilantes que no permitían que las personas fueran al templo de Jerusalén a adorar, porque aun cuando se habían ido las tribus al norte, habían algunas personas que sentían el llamado o se sentían arrepentidas de haberse ido, o lo que haya sido, algunos se los habían llevado sus padres, pero no había sido ellos por su voluntad, y cuando ellos podían, ellos querían bajar y hacer lo que tenían que hacer, porque era en el templo de Jerusalén donde tenía que hacerse el sacrificio, la adoración y las fiestas. Ayer es que se tiene que hacer. Entonces ellos querían bajar. ¿Y qué hicieron ellos? Pusieron unas torres en Mizpa, pusieron unas torres en Tabor y no permitían que la gente pasara. Adivinen, eso es lo que está pasando ahora mismo también en las iglesias, porque muchos líderes en las iglesias no conocen y no entienden todo esto de lo que estamos hablando, de las fiestas. Pero hay otros que sí, conocen, comprenden y saben que están haciendo mal. Saben que las fiestas que se están celebrando no son las fiestas bíblicas. Saben perfectamente que nos hemos apartado de la Torá. Están entendiendo perfectamente lo que está pasando y no le están permitiendo al pueblo que vaya y vuelva a las raíces. No les están enseñando el Antiguo Testamento. No están permitiendo que la gente conozca. O sea, nosotros en un tiempo anterior era permitido, no, pero era justificable porque no teníamos Biblias impresas. Gracias a Martín Lutero, que con todos sus defectos o virtudes, él permitió que tuviéramos Biblias. Pero nosotros antes no teníamos, bueno, teníamos una excusa, pero ahora que tenemos Biblias, que tenemos internet, que tenemos tantas fuentes de información y hay líderes, fíjate que aquí sacerdotes que van a ser castigados, cuando se le dice que sacerdotes, oíd esto y estad atentos. Casa de Israel y casa del rey, escuchad. Es para la casa de Israel, no para la casa de Judá, porque la casa de Judá no se ha apartado de la Torá, es para la casa de Israel. La casa de Israel, las 10 tribus, las que se fueron, las que se apartaron, las que se fueron por los Baales. Nosotros, los que nos fuimos a la iglesia, que cambiamos el Shabbat por el domingo, nosotros que cambiamos las fiestas, nosotros que nos fuimos al Vaticano, nosotros que nos olvidamos de dónde veníamos, pero el Señor nos está llamando. Continuamos en un siguiente video con el libro de Oseas y lo que está sucediendo en estos tiempos, el llamado.